Cada septiembre, Kiva y yo celebramos nuestro aniversario. Como una vez al año no hace daño, nos vestimos de nuestras mejores galas para salir a cenar a un restaurante bueno. De esos de los que no nos podemos permitir ir a menudo, porque dolor en la cartera. Pero aquí hemos venido a jugar y a lucirnos. ¿Nos acompañáis? Pero la celebración no se quedó ahí. La cena está muy guay, te pones como el Kiko, está muy rica, la verdad, pero hacía falta algo más, algo que lo vieras y dijeras qué bonito mi chico, y te lleve a ese momento. Pues habíamos pensado tatuarnos nuestras propias personas. Así tenemos un pequeño regalito importante y personal de cada uno. Pero antes, ¿por qué no vemos los tatuajes que ya tenemos? ¿No? Vamos. Pues yo tengo o tenía 7 tatuajes. El primero fue mi regalo a los 18 años. Es mi personalidad. Puedo ser todo lo adorable y cookie que queráis, pero si me tocas mucho la moral, he ahí la guadaña. El segundo fue un regalo de mi padre. Yo quería un atrapasueños, pero lo único que quería es que tuviera un toque de color, así que las plumas fueron las elegidas. Hace muchísimo tiempo que hice un dragón chino, es el dibujo que me costó muchísimo hacer y decidí plasmarlo y llevarlo conmigo, significa lealtad. De pequeño me gustaba mucho Pesadilla antes de Navidad y todo lo relacionado con el mundo de Tim Burton. Y como ha sido mi influencia, digo, bueno, ¿por qué no me voy a hacer una manga? Y ahí está, el proceso. Solo tengo 2, pero el proceso. Estos tatuajes, el de Bullet y el de la calavera, uno de ellos significa mucho para mí porque es un grupo que ha estado siempre conmigo y me ha ayudado en los momentos más difíciles. Con esto me refiero a que está tapando una parte de mi pasado, pero con todo orgullo. Y la calavera es mi marca de agua en todos los dibujos. He juntado 2 cosas, un lobo, la calavera de un lobo y los cuernos de una cabra por mi signo zodiacal. Y nació esto, vamos a llamarlo este. No os voy a engañar, no hay mucho que explicar. A este tatuaje lo llamo Dragovoir. Es una mezcla, un yin-yang, entre un Dragonair y un Gardevoir. Bueno, es bastante autodescriptivo. Originalmente representaba otra cosa, pero en el momento en el que rompí el huevo e inicié la transición, acabó significando estas 2 caras, ¿no?, que he vivido, la cara masculina y la cara femenina, aunque ninguna específicamente represente ninguna, me parece un buen segundo significado para renovar lo que había. Pues con esto ya contado, pasamos al día siguiente, donde teníamos cita con el señor tatuador en el estudio de tatuajes. ¡Sorpresa! Fuera como a las 4 de la tarde, así que nos levantamos relativamente pronto para hacer marcha a Valencia, estuvimos dando una vueltecita, picamos algo y ya a las 4 allí aparecimos. El proceso fue bastante rápido e indoloro, menos mal que me puse Embla, soy alguien bastante sensible a todo el tema de dolor sobre la piel, ¿no? Tanto en la depilación como agujas y demás, bueno, agujas, tatuajes.
al final me duele muchísimo, así que una crema... Anestesiante. Gracias. Hacía falta. El mío estuvo un ratito y que iba como en 1 hora, lo tenía ya terminado. Sí, pero... A ver, yo estoy acostumbrado ya y a mí todo esto me flipa. Me flipa el tatuarme, me flipa todo. O sea, sé que me termina en 1 y por favor dame más. O sea, ya está, ya se ha acabado. No, yo quiero más, yo quiero más. Así que ya sabéis, suscribíos para que Kiva pueda permitirse más tatuajes. Es un vicio muy insano, de verdad. Engancha muchísimo, no lo probéis. De verdad que no. Bueno, ¿qué? ¿Cómo quedamos? ¿Resolución al final? ¿Conclusiones? Que quiero más. ¿Quieres más? Se me ha hecho cortito. Ay, bueno, ¿me enseñas cómo han quedado? A ver, Aquí está Kivita asomando. Kivita. Mira Kivita, cómo se ve por aquí. Luego arriba tienes a Chester. Chester, y por el otro lado... A Vichy. Sí. Ahí. Bueno, el mío es más fácil de enseñar en realidad. Lo tendría por aquí. Está aquí en el brazo. No se ve apenas bien. Si eso pondré una foto aquí al ladito comparando con el diseño. Espérate que ya ahora terminado. viene el señor Kiva. Mira, aquí está. Aquí estás. A ver qué chulo. Tiene las orejitas tapadas. ¿Y? ¿Qué digo? Cuéntame, ¿Qué tal la ¿qué digo? experiencia después de tantos años? Hostia, comparado con el de la espalda, la verdad es que ni la mitad, ¿eh? Ni la mitad. De dolor y de sufrimiento. Menos mal. Y también que he hecho trampas. ¿He hecho trampas? Perdona, he usado los recursos disponibles en mi mano o en mi brazo. Vamos a dar una vueltecita. Y Creo comer que algo si quieres. vamos a despedirnos por hoy y nos vemos... Bueno, ¿qué coño? Devuelvo conexión a Paterna. Y con esto y un bizcocho, Hasta mañana a las 8. nos vemos ya en octubre, que empieza el Vlogtober y voy a tratar de subir un vídeo cada semana, pero me he morido de calor. Seguimos en septiembre. Hace un calor que te torras. Así que nada, ya en octubre nos vemos más. Espero que os haya gustado esto, os haya parecido bonito. Mira qué chulo. Mira qué chulo, qué guapo que se venía. Toma lo gaco, mira qué fresh que está. Recordad suscribíos si no lo habéis hecho, porque Kiva, pobrecito mío, no se va a poder permitir más tatuajes. No sé por qué no os suscribís y le dais al like y a la campanita y lo compartís con vuestros amigues. Si mira, si es lo más bonito del mundo, no le hagáis esto. Anda, hasta luego, adiós. Te juro que te voy a grabar, voy a poner una cámara oculta y te voy a grabar el sufrimiento que es esto y que vea la gente que es grabar detrás de las cámaras. Un beso. Pero que quede claro y en constancia. Perfecto.